Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hablar de la causalidad, un tema que en mi pseudoguión he puesto que es súper relevante y es el que abre los telediarios. Luego me he dado cuenta de que no es tan irónico el comentario como eh, pretendía originalmente, porque realmente uno ve los telediarios o lee los periódicos y está lleno de presuntas relaciones de causalidad. Sucede esto porque ha sucedido lo otro, la causa de esto es tal motivo. En las elecciones de Madrid se votó de cierta manera por determinadas causas, etcétera, etcétera, etcétera. Este vídeo está basado en el epílogo del libro de Pearl, Causality, del año 2000. Es un epílogo en el que se transcribe una conferencia que dio Pearl en el año 96 y en el que resume prácticamente el libro y añade un poco de contexto. Yo creo que los interesados en el tema de la causalidad pueden comenzar a profundizar en el asunto en él porque es breve, está muy condensado y da las ideas básicas del problema. Bueno, en ese epílogo o en este vídeo que es mi interpretación del mismo. El problema que trata esencialmente es de la determinación de la causalidad. Por supuesto menciona los experimentos controlados, Fisher y compañía, a eso volveré, y muy particularmente el problema relacionado con el anterior, pero un poco opuesto en cierto sentido un poco opuesto, que es el de la determinación de la causalidad a partir de datos observacionales, lo cual en ciertos contextos se considera una especie de anatema, ¿no? El criterio, el gold standard que se dice por ahí son los experimentos controlados, y cualquier resultado que se derive de datos directamente experimentales se considera manchado de, no sé, subjetividad o de problemas metodológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente sí que se puede y sí que se hace sistemáticamente. Menciona por algún sitio en la charla cómo aprenden los niños. Los niños aprenden relaciones causales, obviamente, sin necesidad de plantear ningún experimento controlado. Alguno un poco primario sí que a lo mejor se realiza, pero en principio no. Un pequeño ejemplo que extraigo del hilo de la charla, que sirve de abrebocas, es el de la paradoja de Simpson. Voy a poner un ejemplo sencillo. Imaginemos un tipo de enfermedad que afecta a mayores y jóvenes. Entre los mayores los resultados positivos son más raros, o sea, afecta más a los mayores, y entre los jóvenes pues afecta menos. Piénsese coronavirus, por ejemplo. Piénsese en un tratamiento. En este tratamiento vamos a suponer que sí que es positivo, tiene un efecto positivo. Lo que pasa es que si tú tienes datos experimentales y por algún motivo este tratamiento se ha asignado, se ha aplicado más frecuentemente a gente mayor que a gente joven, sobre el papel parecerá que tiene efectos negativos. Tú miras los resultados y dices quién se ha aplicado y quién no, quién ha mejorado, quién no. Y verás que si la situación es la que he descrito anteriormente, parece que tiene un efecto negativo. No porque no sea positivo el tratamiento, sino porque se ha aplicado principalmente a gente mayor. Si separas el efecto entre jóvenes y viejos, ahí se ve claramente que el efecto es positivo. Y de hecho, intuitivamente podemos corregir esta paradoja que sucede, que manifiestan datos experimentales, teniendo en cuenta la edad del sujeto que se aplica y se puede corregir. Esta corrección que podemos aplicar de manera intuitiva en este caso, de acuerdo con una serie de procedimientos planteados por Pearl y otros, se pueden sistematizar. Entro directamente en el asunto de la charla de Pearl, que digo, forma parte de este epílogo a ese libro suyo. Son 30 hojas del libro. Hace una introducción histórica, primero. La voy a partir en dos trozos. El mundo pre-Galileo, el mundo post-Galileo y después la implicación de esto en la estadística. Habría una tercera fase que es el mundo post-Pearl, ¿no? Post Fisher, post-Fisher y post-Pearl, ¿no? Cuando se empieza a plantear el asunto de la causalidad de manera un poco más explícita, pero ya llegaremos a eso. ¿Qué caracteriza, según Pearl, el mundo pre-Galileo? Pues por un lado existen pensamientos míticos en los cuales las cosas suceden por un capricho de los dioses. Y dices, entonces la causalidad realmente es una especie de explicación, ¿no? O sea, sucede esta cosa porque el dios tal está enfadado. Tiene que ver también con el determinismo. Cuando hay determinismo, realmente la causalidad
deja de tener mucho sentido, si acaso es una explicación, es una mera explicación, ¿no? Menciona una cosa muy curiosa, que es que en el mundo antiguo, para cierto tipo de pensamiento mítico, el echar suertes a algo, por ejemplo, yo qué sé, los típicos náufragos, ¿no? que echan a suertes quién se va a convertir en la comida del resto. Realmente no se trata de echar a suertes, sino un acto de comunicación, ¿no? Que los dioses nos comuniquen a nosotros quién es la persona cuyo destino es ser comido por el resto de los náufragos. Hay otra perspectiva de la causalidad que ya se conocía en el mundo antiguo, que Perl asocia a la ingeniería. Perl es ingeniero. Y es el que, claro, cuando tú ya tienes un sistema mecánico complejo con una serie de poleas, con una serie de engranajes y falla, uno puede identificar rápidamente, no sé, se ha roto tal parte, ¿no? Este elemento es el causante del problema, ¿ya? Los objetos empiezan a tener causas. O mejor dicho, los objetos comienzan a ser sujetos de las causas. Es decir, la causa de que esto no funcione es que se ha roto tal cosa. Eso se relaciona también con la teoría, lo dice, con la teoría aristotélica del telos, ¿no? De la causalidad o de la inmanencia. De alguna manera lo que dice es que los objetos y los sujetos se convierten en vehículos y los combina los dos, causalidad y fuerza. Como que a través de los objetos y a través de las personas y a través en el mundo natural existen transmisiones, por decirlo de una manera, de fuerza, de movimiento, de algo, de causas, de una serie de efectos y de consecuencias. Determinismo y esta especie de causalidad a lo aristotélica son los dos elementos que menciona él. Yo la verdad es que me pregunto qué opinarían los estudiosos del asunto al respecto, ¿no? No sé si Santo Tomás tendría algo que decir sobre el albedrío y cómo se relaciona con estas causas, etcétera, etcétera. No lo sé. Pero vamos, según él, la situación está así, bastante estable, más o menos, durante mucho tiempo, hasta que llega Galileo. Y Galileo comienza a decir que cuando uno estudia fenómenos físicos, lo que prima es la descripción del fenómeno expresada en el lenguaje de las matemáticas. La causalidad, en cierto modo, queda relegada. Y queda relegada por un motivo, porque las matemáticas son bidireccionales. Él menciona un ejemplo, dice, si tienes un ingeniero que está diseñando, no sé, quiere conseguir un efecto determinado, es decir, una estructura se mantenga estable, tiene una serie de ecuaciones, despeja, y esas ecuaciones te dan al final, al despejar las ecuaciones, te da pues el grosor de las vigas que necesitas para que ese edificio se tenga de pie. Entonces no hay una relación de causalidad, sino simplemente operaciones matemáticas que son bidireccionales, causa, efecto y causa se entremezclan entre sí. De hecho, la física newtoniana, aunque es conceptualmente causal, ¿no? La fuerza genera aceleración, formalmente es acausal. Si ve uno la ecuación fuerza igual a masa por la aceleración, uno no sabe si la aceleración causa fuerza o si la masa determina el ratio entre la fuerza y la aceleración, o es al revés, o qué es lo que produce qué, ¿no? Qué es lo fijo y qué es lo variable, qué es lo manipulable y qué es lo que no. Ya digo, lo que los físicos hablan en términos causales, ¿no? Esto causa esta otra cosa, esta fuerza genera este movimiento, después formalmente las relaciones son bastante, aparentemente sobre el papel, son acausales. ¿Cómo se plasma esto en el mundo de la estadística? ¿Cómo... entrando ya en el tema un poco más afín a este canal. En el mundo de la estadística menciona a Galton y a Pearson con la introducción de la correlación. La correlación es un mecanismo matemático desarrollado principalmente, que se asocia a estos dos autores, que permitía de alguna manera extender el programa de Galileo al mundo de la estadística. No es enseñar las causas, sino simplemente medir correlaciones entre cosas. Hay unas relaciones matemáticas simples y encima además son bidireccionales. La correlación de X con Y es la misma que la de Y con X,
y entonces uno puede simplemente operar con esos elementos para, no sé, para establecer relaciones. Menciona, por ejemplo, la longitud del brazo con el tamaño de la cabeza, ¿no? Que es un tema que estudió Galton originalmente. A lo mejor tiene una causa común y tal, pero no nos interesa. Lo que nos interesa realmente son las relaciones que existen entre estas dos variables para el fin que sea. Y de hecho, el basar la probabilidad, la estadística, el que la estadística esté basada en el lenguaje de la probabilidad, ahonda en el problema, en cierto modo. Porque la probabilidad, de nuevo, no es causal. El teorema de Bayes te permite ir de causas a efectos y a la inversa, ¿no? Y son intercambiables. Hay un asunto de temporalidad ahí que ni siquiera se plantean y no cabe. Se pueden hacer cualquier tipo de distingo que se haga al respecto, es extra probabilístico. No pertenece a la estadística, sino pertenece a otro mundo. Y esto, de hecho, tiene ecos modernos. Si por modernos podemos hablar de 2008, hay un artículo súper famoso que no menciona él, pero de hecho es posterior al libro de 2008 y el libro es de 2000, de un tal Chris Anderson, que era el director de Wired en su época, y tiene un artículo muy interesante que dejo en la descripción, si me acuerdo después, que se llama The End of Theory, en el cual dice que, bueno, que nos olvidemos de la causalidad, que tenemos las correlaciones que son suficientes y que con el Big Data pues tenemos todo lo necesario para estudiar muchas correlaciones y a partir de ahí pues construir una ciencia que no se vea impedida por los límites que pueda establecer la dichosa teoría en el asunto. En resumen, un poco burdo del artículo. Pero vamos, ya digo, que eso resuena incluso hoy en día. Menciona de pasada el diseño de experimentos, habla de Fisher, no, como si lo hubiera inventado él también. Esto es una cosa que no es del todo, seguramente no es del todo cierta. Se asocia a Fisher. Fisher, de hecho, sí que se lo reconoce por haber establecido criterios de primalidad en el asunto del diseño de experimentos, ¿no? Pero realmente seguramente estamos encontrando, y ahora estoy pensando fuera de guión, que creo que tengo en el blog una historia de la Biblia un diseño de experimentos, sí señor. En su época, creo que era el rey David, hizo un experimento controlado para ver si no sé qué quería un efecto sobre no sé cuántos. Si lo busco y lo encuentro, lo pongo en el libro. A mí una vez un encargado de un bar me contó un sistema que tenía él para detectar si un camarero robaba o no robaba, si cogía dinero de la caja o no cogía dinero de la caja. Y lo que hacía, me lo estaba contando, digo, estos diseños experimentos intuitivo y puro, era aleatorizar, ¿no?, los turnos y ver dónde se producían las diferencias de caja y ver si coincidía con los turnos y tal. Digo, estos diseños experimentos puro, o sea, no puede ser que Fisher sea el padre de esto cuando un encargado de un bar del barrio tiene el concepto tan sumamente claro. Pero claro, el problema que se plantea Pearl y el problema fundamental no es tanto el de construir diseños, o sea, construir experimentos formales, como los que hemos visto últimamente para comprobar la efectividad de las vacunas, sino cómo obtener resultados causales a partir de datos observacionales. Ese es el objetivo fundamental. Y entonces, en la última parte del epílogo de la charla de Pearl se trata este asunto. La respuesta de Pearl es positiva, es posible, factible en algunos casos, en otros su herramienta no da solución, la menciona de hecho. Está basado en diagramas causales. Un diagrama causal es un DAFO parecido a los del vídeo que tengo sobre Samian, que está aquí en mi histórico. Esos son grafos, redes bayesianas, y un tipo especial de redes bayesianas donde las flechas representan relaciones causales, no simplemente conexiones, correlaciones o relaciones entre variables, sino ya relaciones causales. Son un subconjunto de las causales, son un subconjunto de todas las que hay, ¿no? Que están inspirados, de nuevo saca a relucir Pearl el hecho de que es ingeniero, están inspirados en diagramas de ingeniería, por ejemplo de circuitos, ¿no? Es decir, un ingeniero eléctrico que ve un circuito
puede intuir lo que hace o intuir errores en el circuito y tal, simplemente sabiendo cómo opera cada elemento, ¿no? Simulando cada elemento. Podría hablar incluso de la programación. En programación haces un programa muy grande que puede tener un resultado, tener un error, dar un resultado un poco raro, pero como está partido en funciones, cada función te permite aislar las entradas y las salidas. Da igual los valores que tenga el resto del proceso, sino que puedes ver si esta función le pasas estos argumentos, a ver qué salida tiene, independientemente de lo que suceda por el resto del programa, ¿no? Esto incluso tiene que ver con los tests, con el testing, con los tests unitarios en programación. Y dices, ¿cómo se podría introducir ese elemento en un diagrama causal? Un diagrama causal que tiene un correlato probabilístico. Es decir, a partir de un diagrama causal tienes unas ecuaciones que determinan la probabilidad de los nodos. Dices, la probabilidad no es suficiente por lo que se ha dicho. La probabilidad es bidireccional, totalmente bidireccional. Lo que hace es extender la probabilidad con un operador distinto relacionado con el condicionamiento, pero que es distinto. Es decir, cuando tú dices que estudias Y condicionado a X, estás diciendo cuando yo observo X, ¿qué pasa con Y? Él introduce un operador que sería Y condicionado con do de X, el operador do, de O, de hacer. ¿Qué es lo que pasaría si yo modifico el valor de X? Le asigno un valor determinado, independientemente del resto de las variables, independientemente de A, de Z, de J, de K, etcétera, etcétera. Y lo que proporciona es un conjunto de reglas intuitivas, 3 intuitivas, para despejar el operador do. ¿Qué significa despejar el operador do? Que tienes una serie de fórmulas donde tú en cierto nodo has operado, y ahí está el operador do, que es operacional, y aplicando estas reglas es posible hacerlo desaparecer. ¿Qué significa hacerlo desaparecer? Que las ecuaciones resultantes, que están basadas simplemente en probabilidades condicionales, son observacionales, son las ecuaciones basadas en las probabilidades condicionales que están basadas en observación directa, no en experimentación. Es decir, que podrías simular a partir de datos experimentales, de datos observacionales, el resultado de realizar intervenciones sobre variables. En el caso de la paradoja de Simpson de más arriba, podrías medir cuál sería el efecto de dar a una persona genérica ese tratamiento, independientemente de si es joven o viejo, y medir ese efecto a partir de datos directamente observacionales, no experimentales. No sería necesario hacer un experimento controlado con clases equilibradas, etcétera, 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 sino que a partir de unos datos que tienes encima de la mesa, observados, podrías llegar a determinar relaciones de causalidad. Obviamente no es el sitio para explicar cuáles reglas son estas o cómo se pueden aplicar. Es algo que es mejor leer que escuchar. Y voy a terminar con 3 comentarios. Seguramente voy a seguir hablando de causalidad, es un tema muy interesante, aunque no tiene que ver, o al menos no desde este punto de vista en que lo trata Pearl, con mi trabajo diario. La verdad es que esto lo hago casi por amor al arte. Es cierto que he trabajado en causalidad y sabéis que estuve con cosas de mortalidad y del COVID, y en cierto modo esto lo que estás haciendo es eso. Y cuando pienso y veo esta teoría que está por aquí escrita, me entran dudas de cómo se podría llegar a aplicar en ese tipo de problemas. No lo tengo nada claro, no lo sé. A lo mejor pertenece a un subtipo de causalidad no contemplada por esto, habría que irse muy lejos y tal. Y luego, además, le veo un problema que es el de quién le pone el cascabel al gato, ¿no? En última instancia estamos siendo capaces de resolver el problema de la atribución de causalidad en unos diagramas causales, pero a saber qué diagramas causales son los buenos. La discusión se trasladaría de ver si una relación que se observa es puramente correlacional o causal a una discusión sobre, claro, con este diagrama sería correlacional, con este diagrama sería causal. Allí ya viene una situación compleja
Los diagramas no son los que aparecen en los libros, que son hiper simples, ¿no? Esto me recuerda la discusión eterna que hay con la aplicación de esta técnica que usan los económetras, las variables instrumentales, ¿no? que viene a resolver un problema similar. Cuando tienes una variable que es endógena, es decir, que tu mismo modelo la afecta y tal, y dices, voy a buscar una relacionada con ella, pero que no se vea influenciada por el modelo. Entonces usas esa para reemplazar la otra, ¿no? Uno de los problemas que hay es ver que efectivamente esa variable no está correlacionada, y al final, según una discusión, pasas de una discusión de tipo cuantitativo, ¿no? Este es el resultado que tengo y yo sé, esta es mi correlación, vamos a ver qué hacemos con ella, vamos a discutir si es causal o no, a decir, este instrumento que estoy usando está o no desligado del efecto que quiero medir, ¿no? Desplazas la discusión, pero no sé si la resuelves efectivamente. Y eso es todo. Muchas gracias por la atención. Volveré sobre el asunto de la causalidad próximamente, y nos vemos pronto. Gracias.